Sí, gracias a todos por su invitación, gracias a ustedes también por su presencia. En primer lugar, pues antes que nada, muy buenos días para todos. Es un honor estar aquí ante ustedes, ante el Congreso del Estado de Zacatecas, y nuestra participación, que será muy breve, aproximadamente tenemos estimado unos 30 minutos entre mi compañero Rafael Nambo y un servidor. Mi nombre es César Bojorquez León. Nosotros venimos del INDETEC, que quiere decir Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. El instituto está creado en virtud de la Ley de Coordinación Fiscal. Concretamente, el artículo 22 prevé de que INDETEC será consultor de las haciendas públicas, ¿verdad? De tal suerte que nosotros tenemos el gusto de andar prácticamente por todas las entidades federativas, en muchos municipios también nos toca participar, y en diferentes temas, principalmente en la cuestión de ingresos, es decir, temas de orden tributario, ¿verdad? Y también en temas de gasto, presupuesto con base en resultados, evaluación del desempeño. También cuando fue publicada la Ley de Disciplina Financiera en el 2016, nosotros hemos participado en asesoría y capacitación a través de cursos, artículos, ponencias, para el tema de la Ley de Disciplina Financiera, que como ustedes saben, pues es una ley algo compleja y por lo tanto nos ha tocado participar bastante en ese tema. Muy breve para comentarles que mi formación es de economista, maestro en economía, y también tengo la licenciatura en Contaduría Pública. Allí en INDETEC me toca el honor de dirigir el área de disciplina financiera. Así que con estas palabras ya nos vamos directamente a lo que es propiamente la presentación. Número uno, lo que quisiéramos comentar con ustedes es que el panorama nacional en el tema de las pensiones pues es algo amplio, es decir, no se puede generalizar digamos, los sistemas de pensiones en las entidades federativas. Existen infinidad de sistemas de pensiones en las entidades federativas. Es más, una misma entidad federativa, aparte de sus municipios, puede llegar a tener varios sistemas de pensiones. Es decir, a través de sus entes públicos, es muy común el caso de que las entidades federativas, su universidad, es decir, local, tenga un sistema de pensiones propio, y obviamente tendrá su propia problemática, y cuando se tenga que reformar, se reformará por separado, y los números, déficit, etcétera, problemas, pues será muy particular, en este caso, de cada ente público. Vemos en esta diapositiva que está tomada de la página de los actuarios de Valoraciones Actuariales del Norte. Ellos valúan prácticamente la mayor parte de los sistemas de pensiones de las entidades federativas, de muchos entes, igual entes federales, desde luego IMSS, ISSSTE. Entonces tienen una visión muy acertada, muy apegada a la realidad de cómo andan a nivel nacional los sistemas de pensiones. Como se puede ver ahí en esa diapositiva, pues nos están manifestando que existen más de 1000 sistemas de pensiones, es decir, cada uno de ellos con sus propias características, cada uno de ellos con su propia problemática, nivel federal, nivel estatal y nivel entes públicos, y también, como ya les decía a ustedes, puede haber sistemas de pensiones municipales. Y bueno, principalmente el más conocido, desde luego, es el del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, por cierto, que está inserto continuamente en diferentes reformas, porque también pues tiene su propia problemática. En el año 2020 hizo una reforma que básicamente consistió en que se va incrementando las aportaciones, ¿verdad? Con el propósito de darle solvencia
al sistema de pensiones, en este caso del Seguro Social. Sin embargo, como ustedes saben, pues ya después de apenas unos cuantos años, ya es necesario de alguna manera darle algún retoque a ese sistema de pensiones del IMSS, y para ello se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, como ustedes saben. Y pues allí lo que hay que decir es que solamente ese Fondo de Pensiones para el Bienestar representaría un beneficio para todos aquellos que de alguna manera su pensión no rebase aproximadamente los 16,700 pesos, ¿verdad? Esto quiere decir que una persona que tuviera, digamos, un salario base de cotización y que tuviera derecho a, por medio de las AFORES, que le fueran a dar 6,000 pesos de pensión, lo que significaría y para lo que serviría ese fondo de pensiones es que le compensaría hasta sus 8,000 pesos, ¿verdad? Y eso quiere decir que sirve para alcanzar una tasa de reemplazo del 100%. Pero noten ustedes aquí que en este ejemplo que estoy señalando, no llega hasta los 16,700 pesos. Esto quiere decir que el fondo de pensiones no asegura una pensión mínima garantizada de 16,700 pesos. Es importante comentarlo porque en ocasiones como que sí se puede confundir esta situación. Pero aquí lo importante pues es que tanto para el IMSS como para el ISSSTE está operando este fondo del bienestar con el propósito de complementar las pensiones, pero muy importante comentar, solamente servirá para aquellos que menos ganan y que van a tener acceso a una pensión hasta por 16,700 pesos aproximadamente. Una persona, por poner un ejemplo muy sencillo, que gane 40,000 pesos, por decirlo así, y que luego por medio de las AFORES tuviera acceso a una pensión de 30,000 pesos, entonces en este caso se queda con sus 30,000 pesos. Es decir, su tasa de reemplazo no alcanza como para compensarle para que llegue a su último salario promedio de 40,000 pesos. Se quedaría con esos 30,000 pesos. Por eso decimos pues que solamente favorece a un sector que en este caso son de más bajos recursos. Desde luego que sí es útil ese fondo de pensiones para el bienestar, desde luego que sí cumple una función útil, sin embargo hay que reconocer esa situación. Esto quiere decir que la ley del 97 que creó las AFORES, de alguna manera, sobre todo ahora para pensiones más altas, no asegura una tasa de reemplazo del 100%. Podría un trabajador eventualmente y teóricamente solamente alcanzar hasta un 50% de su último salario. Es decir, su tasa de reemplazo de su último salario solamente equivaldría a la mitad aproximadamente de lo que esa persona trabajó y ganó, mejor dicho, en sus últimos años de vida laboral. Entonces, esa gran limitación tiene la ley del Seguro Social en lo que se refiere a la ley 97, en lo que se refiere a las AFORES. Y algo similar sucede con la ley del ISSSTE federal, que también tiene el tema de las AFORES. Y también el Fondo de Pensiones para el Bienestar también ayuda a esas pensiones de los derechohabientes del ISSSTE, siempre y cuando se den las condiciones que ya mencionábamos anteriormente. Es decir, que sean salarios hasta por 16,700 pesos, y en este caso un trabajador sí puede llegar a alcanzar una tasa de reemplazo del 100%. No así también en el caso del ISSSTE federal, no así los que ganan más. Y bueno, esto es solamente algunos ejemplos que estamos comentando con ustedes para que vean, para demostrar
de que realmente el panorama de los sistemas de pensiones es muy heterogéneo a nivel nacional. Claro que existen también otros sistemas de pensiones a nivel nacional, como por ejemplo el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, este que tenemos por acá, y tenemos, por ejemplo, aquí Empresas Productivas del Estado, Pemex tiene su propio sistema de pensiones, la Comisión Federal de Electricidad, y así la banca de desarrollo puede llegar a tener también su propio sistema de pensiones, cada uno de ellos con sus propias características, ¿verdad? En el caso de las entidades federativas, tenemos nosotros, aquí tenemos esquemas estatales. Desde luego que las entidades federativas también tienen su sistema de pensiones, pudiéndose los municipios conveniar para subirse a ese sistema estatal de pensiones, como es muy común en las entidades federativas. Algunos municipios no tienen sistema de pensiones, sin embargo, por reglamento tienen ciertas garantías, ciertos derechos y finalmente el municipio tendría, con base en su propia caja, con base en su propio gasto corriente, tendría la obligación de alguna manera, solventar ese pago de pensiones. Dicho sea de paso, este ejemplo que estoy poniendo en este momento sería un sistema de pensiones totalmente ruinoso. Es decir, no es para nada conveniente de que un sistema de pensiones vaya a funcionar el beneficio para sus trabajadores en el futuro con base en gasto corriente. Y hasta donde sabemos, este es precisamente el caso del Estado de Zacatecas, su sistema de pensiones estatal, que ya está empezando a financiar ese tipo de gastos por pensiones con base en su propio presupuesto de egresos de la entidad federativa. Ese es un signo de alerta, ese es un foco rojo y es más, es un signo inequívoco de quiebra técnica, o lo que se le llama en el argot de los economistas un déficit de caja y totalmente un sistema, por decirlo así, totalmente ya que empieza a manifestar agua, por decirlo así, ¿verdad? Muy bien. Ahora, un asunto que quisiéramos comentar aquí en este panorama general es que los sistemas de pensiones, por lo menos anteriormente, hará todavía unos 10 años, de que se conocían, unos son beneficio definido, ¿sí? Y otros son de contribución definida. Así es como se podían clasificar los sistemas de pensiones, ¿verdad? En el caso de las Afores sería, ejemplo clásico, contribución definida, ¿verdad? Porque el beneficio está por verse y como ya lo dijimos anteriormente, es algo indefinido, es algo que está fuera del control totalmente del trabajador, ¿verdad? Por eso, desde luego, que es más deseable un sistema de pensiones que tenga beneficios definidos, como teóricamente es el caso de aquí del Estado de Zacatecas. Sin embargo, un sistema con esas características que esté desfondado, entonces no asegura el pago de prestaciones. De nada serviría luego pretender cobrar aguinaldos cuando no existe dinero para ello, ¿verdad? Y luego viene el problema de que ya posiblemente y teóricamente, porque nadie está obligado al imposible, de que se llegara a una situación tal en que ni siquiera hubiese posibilidades del pago de las pensiones normales. Hasta ahorita se dan, no nada más es el caso de Zacatecas, sino otros sistemas de pensiones de entidades federativas en los cuales, como ya lo dijimos, el presupuesto de egresos del Estado con base en el gasto corriente empieza a tapar un desfondo que existe en digamos, en su equilibrio financiero. Cuando decimos equilibrio
financiero, decimos ingresos y egresos de su propio sistema de pensiones, ¿verdad? Y en este caso ya nos encontramos claramente en el ejemplo que mencionábamos nosotros, en un claro ejemplo de desequilibrio financiero. Es decir, totalmente ya estaríamos hablando de una quiebra técnica de ese sistema de pensiones, y ya desde el momento mismo en que se empieza a usar el presupuesto de egresos de la entidad federativa, eso generalmente resulta algo exponencial. Es decir, si en el año pasado, por ejemplo, se pagaron 250 millones de pesos en el presupuesto para apuntalar a su sistema de pensiones, en el próximo año ya no son 250 millones de pesos, ya son en ocasiones 350 millones de pesos, y así sucesivamente, año con año, ese subsidio, por llamarle de alguna manera, se va materializando, hasta que sea, lógicamente, pues llegado el momento, pues imposible de seguir manejando esa situación, porque finalmente una entidad federativa, un presupuesto de egresos de entidad federativa, una administración pública de una entidad federativa y municipios, bueno, su función primordial es la prestación de servicios públicos. Entonces, servicios públicos, ¿verdad? Entonces, gasto corriente, pues es otra cosa. Muy bien, bueno, me voy a permitir pasarle la voz a mi compañero Rafael Namo para que comente con ustedes un panorama de números, cómo andan en el caso de las entidades federativas, que como decíamos, todos tienen su sistema de pensiones, pero incluso en el caso de las entidades federativas existe mucha variedad de sistemas de pensiones, es muy heterogéneo. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Baja California Sur, en el caso de Quintana Roo, no tienen problema de sus sistemas de pensiones, cero déficit actuarial, cero problemas a largo plazo. ¿Por qué creen ustedes que no, esas entidades federativas no tienen problemas? Bueno, por acá me están respondiendo, sin embargo, no quisiera replicar pues lo que están diciendo, ya, ustedes se imaginarán. Bueno, la razón es esta, principalmente es esta, digo. ¿Habrá algún salario tope? Bueno, tiene algo que ver con lo que vamos a decir. En el caso de esas entidades federativas, como ven ustedes, tienen una característica especial. Antes eran, en el caso de Ciudad de México, que ahora se llama, antes era departamento del Distrito Federal. Por lo tanto, todos, mayoritariamente sus empleados, estaban afiliados al ISSSTE federal. Y en el caso de Baja Sur y en el caso de Quintana Roo, eran territorios, algo parecido. Entonces también sucedía ese fenómeno, de tal suerte de que cuando se hicieron entidades federativas, continuaron conveniados con el ISSSTE federal. Por lo tanto, sus aportaciones del patrón, las aportaciones de los trabajadores, pues van al ISSSTE, y por lo tanto, quien asume las responsabilidades del pago de las pensiones es el ISSSTE federal. Claro que para los trabajadores nuevos, por decirlo así, están sujetos al régimen de las AFORES, y claro que también tienen esta ayuda del nuevo Fondo para el Bienestar, ¿verdad? Los antiguos, ¿verdad? Pues ya, digamos, de alguna manera estaban fuera de ese régimen, no les, digamos, todavía no les aplicaba el régimen de las AFORES, y que también es el caso de los trabajadores del IMSS, ¿verdad? De las empresas privadas afiliados al IMSS, que también antiguamente la ley 73 pues comprendía también un beneficio definido. No teníamos nosotros la presencia de las AFORES. Pero entonces es lo que decimos, existe un panorama muy heterogéneo, y lo mismo sucede en las entidades federativas. Le voy a pedir a mi compañero Rafael enseguida que veamos
que en el caso, por ejemplo, de entidades federativas, hay uno, aparte de los que ya dijimos en este momento, hay uno, nada más que yo recuerdo, existe uno nada más que tiene digamos, una suficiencia financiera, lo que se le llama técnicamente permanente, ¿verdad? Esto quiere decir que en los próximos 40 años no tendría ningún problema de que el Estado aportara algún subsidio con base en su propio presupuesto de egresos, ¿verdad? Entonces, ya todo lo demás, pues algunos más, otros menos. Ahorita vamos a ver, veríamos el caso de Zacatecas, que es, dicho sea de paso, uno de los estados que, digamos, tiene un sistema de pensiones de los más deteriorados a nivel nacional. Pero bueno, vamos a ceder la palabra a mi compañero y ya enseguida, ya nada más regreso yo para algunos comentarios finales.